Bien, bien, bien. Bueno, pues después de entonar un poquito, vamos a empezar con las presentaciones, ¿de acuerdo? Hoy es una sesión un poquito más especial porque contamos con la participación de dos expertos que nos van a acompañar a lo largo de la sesión de hoy. En primer lugar tenemos a Gabriel Naranjo, que es nuestro compi del Centro de Excelencia Europeo. Muy buenas, Gaby. Hola, buenas a todos. Gracias por uniros en este webinar, que lo vamos a pasar bien seguro. Claro que sí. Y por otro lado tenemos a don Juan Arpón, que no es miembro del COE, pero ya es excelente por sí mismo. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Uy, estás en mute, Juan. Uy, es verdad, estoy en mute, yo Ahora. siempre dando la nota. Muchas gracias, Joaquín, por invitarme Un a placer esta tenerte sesión, aquí. que va a estar, yo creo que va a estar muy interesante. Va a estar muy divertido. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con la sesión de hoy, ¿vale? Que como veis en el título es sobre la solución de VMware sobre Azure, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a la agenda que vamos a seguir hoy. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción, vamos a revisar los impulsores que podrían llegar a ser considerados para tener en cuenta para movernos a Azure, ¿vale? Con esta solución, las ventajas que nos llega a ofrecer, un par de slides de hibridación, otra chiquitilla de seguridad, sostenibilidad, ¿de acuerdo? Que también es un punto muy importante. Y finalmente, nuestros participantes de hoy se desmutearán y charlaremos un poquito y nos apoyaremos en la gran experiencia que ambos tienen en cada uno de sus ámbitos, ¿de acuerdo? Son muchos puntos, pero no os preocupéis que va a ser una presentación muy breve, ¿de acuerdo? Lo primero de todo que vamos a ver es básicamente qué es esta solución, ¿no? O qué nos aporta dentro del propio Azure, qué es lo que lleva por dentro. De acuerdo, como veis, es un pequeño esquema en el que comparamos lo que podría ser una infra muy básica, un premise de un VMware en el que tenemos nuestro vCenter instalado en local, ¿de acuerdo? En este caso hay un Azure Express Route ejemplificando la conectividad, pero no tiene por qué, simplemente lo he cogido porque estructura bien lo que representa cada uno, ¿no? Sobre todo en la parte de Azure, que es a lo que hemos venido hoy, ¿de acuerdo? Básicamente es una solución que contiene clusters de VMware en Azure, ¿vale? Y dentro de esos clusters que os comento que para desplegar esta solución tenemos un requisito mínimo de 3 hosts, ¿de acuerdo? Para desplegar esta solución en Azure. Y dentro de esta propia solución ya se nos incluyen ciertas cosas que lo veremos más en detalle en el tema de ventajas, como el vCenter Server directamente instalado, el NSX, el vSAN, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto tenemos la capacidad de gestionarlo de una forma mucho más centralizada. También tengo un par de slides hablando de ello, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para ejemplificar un poquito lo que contiene la solución, ¿de acuerdo? El Azure VMware Solution Private Clouds. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Esos 4 elementos principales. Sí que es cierto que no vamos a entrar mucho en detalle en todas las implementaciones que podemos hacer a través de Azure Services, porque podríamos dedicar una sesión prácticamente o 2 o 3 por cada una de las cargas de trabajo y cómo implementarlas o hacer hibridaciones entre ellas, ¿de acuerdo? Entrando ya en materia de la propia herramienta, vamos a comentar un par de impulsores que consideramos podrían ser críticos y que podrían afectar a la decisión, ¿de acuerdo? De si apoyarnos en esta solución o mover ciertas partes de nuestra carga local, porque todos sabemos que hay ciertas infraestructuras que son susceptibles de ser migradas y hay otras que no lo son. En ese caso, siempre es una opción interesante estudiar la viabilidad de una hibridación, ¿de acuerdo? Y en este caso encontramos ciertos impulsores, ¿no? Como puede ser el tema de las licencias, cuando estamos también, que va muy de la mano asociado con la caducidad que tengamos de contrato de centros de datos, el fin de la vida útil de algún tipo de software, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser dos puntos que van muy de la mano a la hora de decir, vale, tengo que hacer una renovación que puede suponer un impacto crítico en mi facturación, ¿de acuerdo? Y me planteo renovar el modelo de mi negocio y la infra que tengo detrás moviendo al cloud.
una parte, ¿de acuerdo? O directamente me lo llevo todo, que podemos hacerlo también, que es una precisamente de las ventajas que también vamos a ver. Las necesidades urgentes de capacidad, ¿de acuerdo? Es decir, si por algún motivo necesitamos, pues nos ha llegado un proyecto más grande, hemos conseguido algún pliego en concreto con el que vamos a estar comprometidos durante X tiempo, necesitamos un aumento drástico de nuestras capacidades a nivel de hardware y la gestión de ese propio hardware, pues puede ser un factor crítico a tener en cuenta. Amenazas a la seguridad, va a ser mucho más fácil gestionarlo desde un entorno cloud, porque ya sabéis, cuanto más unificada tenga mi infra, más fácil es su gestión y por lo tanto más fácil es su securización, y además que podríamos apoyarnos, que también podemos apoyarnos en esas herramientas en entornos híbridos, pero siempre es más sencillo hacerlo desde un punto centralizado, ¿no? Evitar la actualización de software y hardware, que es otro de los puntos interesantes, ya que de esto seguramente Gabriel y Juan nos hablarán un poco más en detalle y los puntos críticos, pero es interesante ya que hay ciertas partes que se hacen de forma automática en esta solución, lo cual puede ser una complejidad. Creo que sobre todo Juan Arpón tiene algo de expertise en ese área a la hora de actualizar ciertas partes de la infra en local, ¿de acuerdo? Limitaciones de presupuesto y de recursos, es decir, cuando necesitamos acotar unos gastos o generar un presupuesto lo más cerrado posible. Siempre tenemos la discusión entre los técnicos de Azure con el departamento de finanzas, ¿no? Que nos dicen, ¿pero cuánto te vas a gastar? ¿Pero esto cuánto cuesta? Y bueno, tenemos varias modalidades. Yo te puedo dar un presupuesto, una tecnología cerrado, como puede ser en este caso la de VMware Solution en Azure, ¿vale? Podemos ceñirnos a ciertos tiers de rendimiento y eso va a ser lo que nos va a costar. Durante X periodo también podemos contratar lo que sería equivalente a una instancia reservada, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas otras variantes que podemos aplicar a nuestra infra que es un poco más difícil de cotizar, podemos estimar, ¿de acuerdo? Pero es la eterna discusión, ¿no? Y dice, ¿pero esto cuánto te va a costar? Bueno, pues entre esto y esto, ¿no? Tenemos también la extensión y escalado de aplicaciones, lo cual al final la escalabilidad siempre en cualquier charla o sesión genérica sobre cualquier hiperescalar, en este caso Azure, lo que encontramos siempre es la escalabilidad como una de las principales ventajas y como el manta principal, ¿no? Lo que vamos a obtener es una capacidad prácticamente infinita, tan grande como nuestra cartera, de escalar nuestra infraestructura según necesidad y también de reducirla y de adaptar las cargas de trabajo a lo que realmente necesitemos. ¿De acuerdo? Incluso podemos configurar picos en según qué soluciones, podemos hacerlo de forma automática, ¿de acuerdo? Lo cual nos ayuda mucho a optimizar la eficacia de nuestra infraestructura y por ende los gastos que nos genera esa infraestructura, ¿de acuerdo? Bien. Con el tema de los impulsores, una de las ventajas que obtenemos al estudiar estos puntos es que vamos obteniendo un path un poco más claro, un camino más claro, que al final a través de esta herramienta resulta uno de los más eficaces y de los más rápidos, ¿de acuerdo? Apoyándonos por supuesto, en otro tipo de software que nos va a ayudar a hacer la migración, ¿vale? Pero encontramos pues, estos tres puntos claves, ¿no? Como también impulsores, la aceleración del procedimiento, la modernización de nuestra infraestructura y la simplificación. Son puntos que hemos comentado antes, la slide de antes, pero por sacar un poco esos tres pináculos de impulsación, ¿no? Por supuesto, la migración rápida sin refactorizar es un punto clave, que al final esto a lo que se refiere es que me lo llevo tal cual está y no tengo que hacer ninguna modificación de la infra tal cual la tengo, ¿de acuerdo? Innovación de aplicaciones a mi propio ritmo, es decir, que me puedo llevar la infraestructura tal cual está y a lo largo del tiempo, una vez estoy establecido con esta solución, puedo ver si alguna de mis cargas la puedo segmentar o la puedo sacar a un servicio concreto de Azure para optimizar rendimiento, para optimizar capacidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Es totalmente flexible con respecto a ese procedimiento. Mejor rendimiento y seguridad, está claro, la capacidad del hardware en el que vamos a estar siempre va a ser el más eficaz y aparte que nos vamos a quitar nosotros el mantenimiento y la actualización de ese hardware, que es un punto muy importante, que también lo comentaremos en la charla seguramente. Y por supuesto, otro impacto crítico en el presupuesto es
la capacidad de aprovechar las licencias que ya tenemos en el entorno de micro, ¿de acuerdo? Lo cual también puede ser una ventaja interesante con respecto al tema de los impulsores, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que obtenemos con esta solución? Al final, la ventaja que nos ofrece la Azure VMware Solution es un paquete en el que nosotros ya encontramos múltiples funcionalidades gestionadas de forma autónoma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la migración es mucho más rápida, lo que habíamos comentado antes. La migración de la carga as is, tal cual está la carga, me la puedo llevar a la nube, ¿de acuerdo? No es necesario refactorizar ni modificar aplicaciones si así lo consideramos. Y después, en un futuro, cuando hemos establecido nuestras cargas y las hemos atado, lo tenemos todo bien atado en la nube, podemos plantearnos esa futura actualización o mejora de las cargas. Soporte de expertos en migraciones, también estamos apoyados por gran cantidad de expertos por parte de Microsoft. Tecnología VMware de una forma familiar y consistente, ¿de acuerdo? Tenemos uso de numerosos aplicativos de VMware sobre Azure. Cada vez son más los aplicativos que podemos utilizar. Una de las principales críticas que se le hacía a esta solución es, oye, tengo muchos aplicativos en local que realmente no puedo aplicar a día de hoy en esta solución. Microsoft escucha ese tipo de críticas y prácticamente día a día están actualizando esta solución y la están convirtiendo en una opción muy viable, ¿no? Incluye cargas muy interesantes como el vSphere, vSAN, etcétera, etcétera, dentro del mismo paquete, lo cual también lo hace sencillo, ya que si obtenemos esta solución no tenemos que preocuparnos de licencias adicionales ni cosas externas, ¿de acuerdo? Seguimos explotando la experiencia existente de VMware, ¿de acuerdo? Lo cual es prácticamente de los puntos más importantes, que realmente sigo trabajando con mi entorno, ¿de acuerdo? Servicios de Azure totalmente administrados, ¿de acuerdo? Tenemos soporte, licencias, facturación, todo de una forma ágil y sencilla desde un mismo punto, ya no tanto a nivel de securización, que es muy importante tenerlo todo juntito, sino que también al final todo lo que gestionamos lo pagamos con nuestro tiempo. Entonces, cuanto más óptimo sea la gestión de nuestro tiempo, pues mejor, ¿verdad? Al final va a sernos más sencillo gestionar todo este tipo de cargas porque lo vamos a tener todo más unificado, ¿de acuerdo? La administración de los recursos de VMware en el portal de Azure, añadir capacidades de una forma mucho más ágil, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esto hace referencia al punto que hemos comentado antes de tal cual está la infraestructura, ¿de acuerdo? Es muy clarificador, ¿de acuerdo? Más que la primera slide casi, porque al final lo que quería enseñar en la primera slide pues es un poco esa comparativa de qué es lo que hay por detrás de la solución, pero aquí lo que se ve claramente es la capacidad que tengo de llevarme la infraestructura tal cual la tengo directamente a Azure, todo a través de un hardware que está certificado de VMware, que no lo comenté al principio, pero por supuesto la solución está más que validada por VMware y está siendo constantemente estudiada y con upgrades para seguir cumpliendo con ese compliance y requisitos de VMware para poder aplicar, ¿no? A ser una solución viable. Y la comparativa, como veis, es exactamente igual. Tengo mi VMware vCenter, donde tengo mis máquinas, con mis XIs, con mi almacenamiento, con mi cómputo, etcétera, etcétera, lo cual es exactamente igual dentro de la parte de Azure, ¿de acuerdo? Lo único que tengo aquí también las redes en Azure, ¿vale? Que también eso es otro tema que no vamos a tocar en esta sesión, precisamente por la complejidad y el tiempo que nos podría llevar ese tema también, ¿vale? Bien, otra de las clarificaciones que vamos a hacer en este punto es sobre todo la gestión centralizada, lo que hemos comentado ya en un par de pinceladas, ¿no? Yo creo que esta slide ejemplifica muy bien precisamente ese punto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que gestiona Azure y qué es lo que gestiona el cliente con esta solución? ¿De acuerdo? Es claro, ¿no? Todo el ahorro que hacemos. Y esto tiene una ventaja fundamental, ya que nos liberamos de una... Esto es muy parecido a la comparativa del IaaS, del
y Aspas SaaS, ¿no? Al final, según vamos delegando más capacidades, más sencilla es la gestión de nuestra tecnología y de nuestra solución. Y esto tiene una ventaja muy clara, que la tenemos aquí arriba, que es que al final permitimos que nuestros recursos tengan más tiempo para centrarse en otras labores que puedan tener un impacto de mayor valor en nuestra empresa, como puede ser, por ejemplo, la actualización, mejora u optimización del funcionamiento de estas soluciones. Como ya no tengo que poner tantos técnicos dedicados a mantener toda esta infraestructura, pues les puedo poner, por ejemplo, a optimizar esa solución que tenga montada en mi infraestructura, ¿de acuerdo? Y optimizar también el workflow a través de otros servicios de Azure. Podemos dedicar a estudiar la modernización de toda nuestra infraestructura, ¿vale? Lo cual, evidentemente, es un valor crítico. ¿De acuerdo? Y es precisamente una de las ventajas más claras que obtenemos con esta solución. Otra de las ventajas, la parte más larga es la de desventajas, ¿de acuerdo? Al final, si estamos hablando de la solución, tenemos que quedar bien y hablar siempre de los puntos positivos, ¿no? Al final nos hemos extendido un poquito más el tema de las ventajas. Otro punto muy interesante que encontramos con respecto a la compatibilidad de los servicios es también la capacidad de implementar lo que hemos comentado justo en el punto de antes. Imaginaros que hemos emigrado nuestra infra al Azure VMware Solution y ahora mis técnicos tienen más capacidad de estudiar cómo está funcionando el rendimiento de mi solución e implementarlo de una forma más eficaz, apoyándonos en los servicios que ahora tenemos mucho más cerca, porque estamos dentro de la infra de Azure. Por ejemplo, podemos apoyarnos en un Azure NetApp Files mismamente, pues para si tenemos alguna base de datos y queremos sacar los datos, si tenemos alguna carga pesada como puede ser un SAP, podemos apoyarnos en esta solución para implementar directamente un workflow con estas soluciones y lo que vamos a obtener es un rendimiento y una eficacia mucho mayor en nuestra solución, ¿de acuerdo? Lo cual lo hemos conseguido porque tenemos la capacidad de delegar ciertas cargas que ahora no caen en nuestro tejado. Y lo mismo podemos hacer con otro tipo de storage services, ¿de acuerdo? Coger el NetApp Files, pues cogeros cualquiera, pero tenéis una capacidad enorme de balancear las cargas según los requisitos que tengáis y de mejorar la latencia de los tiempos de respuesta de cualquier proceso, ¿de acuerdo? De vuestra infra. Bien, con el tema, tirando del hilo de la capacidad que tenemos de hibridar con otros servicios directamente desde Azure, pues el tema de la recuperación ante desastres es muy interesante, ¿no? Porque nos ayuda a simplificar de una forma mucho mayor el tema de, pues si tenemos instalaciones locales y queremos recuperar a la solución de VMware de Azure, lo podemos hacer, podemos apoyarnos de esa forma. Si queremos recuperar, imaginaos que lo que hemos dicho, ya estamos utilizando la solución, ya estamos en la nube y queremos llevárnoslo a otra región de la nube ante cualquier situación que pueda darse en una región en concreto, podemos hacerlo con suma facilidad, ¿de acuerdo? Bueno, esto con suma facilidad cogerlo con pinzas, ¿vale? Con suma facilidad frente al tipo de infraestructura que podáis llegar a tener, ¿de acuerdo? Para ser claros. Opciones de recuperación ante desastres en la nube. También es muy interesante el hecho de poder llevarnos el Azure VMware Solution directamente a los servicios de Azure, ¿vale? Esto es lo que comentábamos antes. Es decir, que un servicio crítico de mi host lo puedo estar replicando a través de un servicio en concreto de Azure para que si le pasa algo a mi software, a mi sistema o a lo que sea, esté funcionando directamente a través de otro servicio Azure, lo cual me va a permitir que la continuidad de mi negocio prevalezca, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas, no sé cuántas veces lo he dicho ya, 3 o 4 veces, creo que me queda un par más por decirlo, ¿vale? Es la disponibilidad de la solución frente a todas las regiones, ¿vale? Esto aplica a cualquier solución, pero esta no es distinta, ¿vale? Por eso lo he mencionado, porque al final tenemos una gran capacidad de geolocalizar nuestras cargas de trabajo según lo necesitemos, ¿de acuerdo? Pues por temas de latencia podemos desplegar en más de 60 regiones
regiones, ¿de acuerdo? Servicios a modalidad de IaaS, y la solución de Azure VMware está disponible en 31 regiones, ¿de acuerdo? Tenemos una gran capacidad de selección de todas estas regiones, ¿vale? El tema de la hibridación es muy interesante, por eso que hemos comentado al principio de qué pasa con las infraestructuras que no son susceptibles de ser migradas a Azure, o por lo menos en su enteridad. De acuerdo. En esta parte podemos apoyarnos en soluciones como por ejemplo, como puede ser Azure Arc, ¿de acuerdo? Básicamente lo que quiero explicar con esta slide, que sí que puede llegar a tener mucho texto, es que tenemos la capacidad a través de, por ejemplo, si os fijáis en el Azure Arc por VMware Sphere, tenemos la capacidad de conectar un entorno de nube que es, quiero decir, en un entorno, es que me falta ahí una palabra, por eso me he liado. Lo que podemos conectar es un entorno local con la parte de la nube. A través de la gente del Azure Arc, lo que podemos habilitar es el control centralizado de toda nuestra infraestructura, incluso de esa parte que nos vayamos a dejar en local, ¿de acuerdo? Por supuesto, la parte de la nube es totalmente compatible con otros entornos, ¿de acuerdo? Tanto con Azure IaaS, con Azure PaaS, con otra solución que tengamos implementada en otro entorno. Es decir, hay cero problemática, ¿de acuerdo? La implementación es mucho más sencilla, pero a través de la gente en local también podemos hacer lo que es la parte más interesante, sobre todo si estamos hablando de hibridación, y por supuesto también el Azure Stack de HCI, ¿vale? También podemos controlar cargas que estemos ejecutando lo que se dice at the edge, es decir, que yo estoy utilizando mi propia infraestructura, pero con la solución de Azure por encima, ¿de acuerdo? También podemos hacer una gestión centralizada de este aplicativo y controlar esa carga desde Azure directamente, ¿de acuerdo? Bien, con el tema de la hibridación, pues esta es la última slide que tenemos ya de hibridación, ¿de acuerdo? Tenemos diseños específicamente, está diseñado específicamente para cargas de VMware, es decir, que el propio agente es capaz de estructurar los datos que vamos a obtener y nos gestiona directamente desde el portal lo que realmente necesitamos controlar de nuestra solución, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo también a escala, ¿vale? Es decir, que cogemos lo que necesitamos en la volumetría que necesitemos. Por supuesto, también podemos hacer un descubrimiento automático de todo nuestro inventario, ¿de acuerdo? Y podemos sincronizarlo con Azure y controlarlo a través, como veis aquí, de Resource Graph, ¿vale? El graph básicamente es el conector que utilizamos para estudiar esos datos que pasamos de un sitio a otro, ¿vale? Lo que podemos hacer también es instalar ese conectarse a la escala. Lo que hacemos también es controlar a través de la gente, ¿vale? Que instalamos como nosotros queramos. Podemos hacerlo desde el portal, podemos hacerlo de CLI, de script, ¿de acuerdo? Como consideremos y como nos sea más cómodo y sencillo. Y esto al final nos ofrece el último punto, que es proteger, gobernar y monitorear. Cuanto más centralizado lo tenemos todo, lo que hemos dicho al principio, más fácil nos es controlarlo. Aunque la infraestructura esté en local, a través de este agente que instalamos, podemos controlar también o tener visibilidad del estado de nuestra infraestructura local, lo cual nos hace la vida más sencilla para el tema de gobernanza y para el tema de securización, ¿de acuerdo? Y además que podemos realizar aplicativos, una vez lo tenemos todo en el mismo redil, digamos, de soluciones como puede ser el Azure Monitor, Defender, Policy, Azure Data Manager, etcétera, 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 ¿vale? Esto nos hace la vida mucho más fácil para hacer este tipo de aplicativos. Entornos de VMware alojados en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Podemos llegar hasta ellos, estén donde estén, sin ningún tipo de problema a través de la gente. Sí es cierto que tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de configurar el agente, tenemos que tener capacidad de modificar reglas, es decir, tenemos que tener la capacidad de modificar que no me haga nada de stopper a la ingesta de datos hacia arriba, ¿de acuerdo? De la seguridad hemos incluido poquito contenido, ¿de acuerdo? Porque esto pasa como mucho, muchas de los puntos que hemos ido viendo a lo largo de esta slide, ¿vale? Son muy profundos, son muy complejos y esto al final es una breve presentación de la solución y los puntos clave que nos ofrece la solución,
¿vale? Valga la redundancia. Gestión de identidad y de acceso. Podemos gestionar nuestra identidad desde un punto centralizado, que es el Microsoft Entra ID, apoyándonos también en el Identity Protection para ese estudio de la identidad en nuestra infra, que el Microsoft Entra ID es el que antiguamente, hace ni un año, era el Azure Active Directory, ¿vale? El Multifactor Authentication, Role Based Access Control, lo típico desde el control gestionado que podemos hacer de la identidad desde el portal de Azure, ¿vale? La protección de datos también nos facilita un poquito el hecho de estar en Azure, porque podemos usar todo tipo de cifrados directamente desde Azure, podemos guardar nuestras claves directamente y hacerlo y acceder a ellas de forma automatizada a través del Azure Key Vault, ¿de acuerdo? Protección de datos de Azure Files y de NetApp Files, ¿de acuerdo? Sobre todo si son una parte crítica en el flujo, si estamos trabajando con algún tipo de datos críticos que tengamos que aplicar cierto nivel de confidencialidad, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Desde esta parte. La seguridad de la red, vamos a apoyarnos también en una capacidad de gestión muy precisa con las soluciones de Azure, ¿de acuerdo? Protección contra amenazas, lo que hemos comentado antes. Al final podemos aplicar un montón de soluciones de la suite de 3, ya no solo de 365, también de Microsoft, por ejemplo, el Microsoft Defender for Cloud, Anti-Malware for Azure, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, la gestión centralizada de la seguridad, que siempre es el punto clave, ¿vale? A través de un Azure Log Analytics y a través del Sentinel, que es el SIEM/SOAR simultáneamente de Microsoft, ¿vale? Que nos permite hacer un estudio de esos logs de toda nuestra infra, funciona a través de conectores y nosotros con granularidad podemos escoger cuál es la carga que queremos que nuestro Workspace Analytics esté absorbiendo, sobre el cual el Sentinel estudia esos logs, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite una reacción mucho más precisa a través de este SIEM, ¿vale? Para finalizar la PPT y ya entrar en la parte divertida, ¿de acuerdo? Vamos a comentar el tema de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Porque hay muchos... hay muchas partes de la industria que están siendo muy estudiadas, pues el tema de las emisiones, el tema del carbono, etcétera, etcétera, y se están empezando a implementar requisitos los cuales cumplimos de serie apoyándonos en soluciones como el cloud de Microsoft, ¿de acuerdo? Que ya cumple de forma de serie ya no solo a nivel de seguridad del entorno del propio hardware, a nivel de ISOs, pues el acceso a nuestra infra, los sistemas eléctricos que hay por detrás en caso de apagones, la capacidad que tenemos de mantener frente a catástrofes dentro de ese CPD, etcétera, etcétera, sino que también a nivel de sostenibilidad cumplimos desde Microsoft con un montón de esos puntos, ¿de acuerdo? Pues como veis aquí, la nube de Microsoft es hasta un 93% más eficiente energéticamente y hasta un 98% más eficiente en carbono que las soluciones locales, ¿vale? Lo cual nos va a ayudar a acercarnos un poco más a ese objetivo de mínimo de emisiones. Y hasta aquí ha llegado la parte de la PPT. Gaby, Juan, ¿estáis por ahí? Estamos. Estoy. De acuerdo, ¿qué os ha parecido la PPT? Genial. A ver, dame un Muy segundito. interesante, la verdad. ¿Os ha convencido? ¿Os venís a Azure? La verdad Uy, que se ha sí. hecho un silencio. La verdad Se que ha sí, hecho un la verdad que sí. silencio. Es que estaba buscando Hay un momento. estaba buscando el de la cámara. Vale, ahora sí, se me venga. Vamos a Vas a ponernos poner la la cámara para cámara. charlar. Sí, es una solución que está muy bien. Yo siempre he sido muy defensor de esta solución. Sí. A ver, yo por la parte ya no tanto por la parte de Azure, sino de la parte en general, ¿no? De la parte de IT a la parte de los técnicos o responsable de infraestructura, lo que más nos preocupa y en general, porque esto es cross, es cuando aterriza una nueva tecnología, el adaptarse a ella, el aprender, el tener nuevos skills, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues básicamente, y remarco aquí que Azure VMware Solution básicamente es una solución, son unos hosts certificados que corren en Azure, ¿vale? Efectivamente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que básicamente ese quizás es un key point a tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos uno de los expertos, Juan Arpón, que es que domina VMware,
Y yo a él, su forma de trabajar, su forma de hacerlo, el sentirse a gusto con el SXI, con los hosts, con los vSANs, ¿vale? No va a cambiar. Solamente le voy a quitar esa manera, esa responsabilidad. Y es ahí en que básicamente es un punto importante de la solución, ¿no? Yo pienso que a ti, Juanito, como digo yo, si te digo que te vas a seguir en el mundo de Yuppie, te parece genial que ahora decirte que vas a aprender a hacer cómo gestionar las redes, por ejemplo, que eso es un dolor de cabeza, de una nueva forma, ¿no? Eso yo creo que es también Exacto. es tener un punto de partida, esa extensibilidad, ¿no? Hacia la parte de la nube, el que te permita gestionar y acceso tal cual por interfaz, ver tus hosts, esa replicación, yo lo veo muy, muy interesante, ¿no? Pues sí que es interesante. ¿Y qué opináis de los costes ocultos que tenemos en local, que siempre dejamos como medio abandonados frente a esta solución? Eso es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces, aquí ya sabemos lo que pasa, siempre presentamos una solución, vamos a un proyecto, presentamos pues todo el análisis, proponemos una solución y siempre pues suele estar el financiero, suele estar la persona que decide dentro del proyecto lo que es la parte económica, va al final de lo que presentamos, mira el precio total y dice, uff, esto se nos va, Claro. sin importarle siquiera qué funcionalidades tiene, qué aporta ni nada, porque esa persona está encargada simplemente de ver la parte financiera de una compañía. Lo demás no le importa, como es lógico y normal. Pero hay que analizar muchas cosas. O sea, estamos hablando de una solución que no es barata. Eso hay que ser sinceros y hay que Ujú. tenerlo en cuenta. No es una solución barata. Tampoco quiere decir que tenerlo en on-prem sea barato. ¿De Mm. acuerdo? Es algo que De, tampoco es barato. de hecho, Hay que... Dime, sí. no, perdona si perdón, que interrumpa, Juan. De hecho, yo creo que una de las cosas que siempre se da o se olvida suelen ser, nunca mejor dicho, son aquellos costes ocultos, ¿vale? Que realmente no se tomen en cuenta a la hora de hacer ya no, aquí no hablamos en concreto de transformación, que es lo Ujú. bueno, seguimos manteniendo la misma infraestructura, sino la misma tecnología, perdón, sino que hablamos de eso, es decir, esos costes ocultos que nosotros tenemos cuando estamos en la parte local. Pues nosotros Claro, necesitamos mantenimiento, provisionamiento, que eso es muy importante. Aquí a golpe de clic podemos tener un nuevo clúster o podemos tener una nueva solución, escalar de manera exacto. inmediata. Costes administrativos que nunca se Ya, tienen en cuenta. efectivamente, la administración, el centro. Bueno, hoy muy en día está el tema lo ha comentado Joaquín en su última slide, la huella de carbono. Eso es muy importante. O el Claro, tema con de, consumos eléctricos, la parte de coste del alquiler de la oficina, pues la parte correspondiente de tu CPD, de lo que sea, o sea, esos costes. eso es importante también. Y lo que comentaba Juan, efectivamente, vamos a decir, puede ser una solución un poco, vamos a decir, cara. Lo podríamos ver, ¿no? Que efectivamente, ¿por qué? Porque la inversión inicial son mínimo 3 hosts dentro del clúster, ¿no? Pero realmente, como es una solución para hoster, o mejor dicho, para corporate, ¿no? El mundo corporate, los 3 hosts es lo mínimo que cuando nosotros queremos extender nuestras capacidades, ya sea en la parte on-prem o incluso utilizando esta solución, ¿vale? VMware en Azure, realmente los vamos a consumir. Entonces, quieras o no, yo podría, y me atrevería a decir, es que es mínimo necesario cuando quieres dar ese paso a esa parte, ¿no? Y bueno, Exacto. luego también la parte de la replicación que existen. Una cosa que es muy interesante, ¿vale? Ya que estamos hablando en la parte de, me voy yo a mi parte, ¿no? A mi parcelita, la parte de Azure, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, que vamos a tener una base basada en soluciones de VMware, que me va a permitir trabajar de la misma manera como estaba trabajando en on-prem, pero los beneficios que voy a obtener es que esta solución, al estar en Azure, se va a llevar bien, o vamos a decir, se integra de manera nativa
con soluciones que ya existen en Azure, o es decir, básicamente soluciones cloud native, ¿no? Por ejemplo, la integración con Entra ID, la integración con los storage, esa integración o soluciones incluso de terceros, la trazabilidad, el tema del networking que tú estabas comentando, el Express Route, el peering, todo esa landing zone que se necesita realizarlo al llevar estas cargas o extender nuestro CPD, yo creo que es muy fácil. Entonces, se obtiene mucho beneficio, que eso al final no es tan fácil valorarlo porque no es tangible, ¿no? Pero, por ejemplo, Juanito, tú, por ejemplo, que lo has vivido y demás, las actualizaciones, que eso Microsoft nos ayuda, las actualizaciones, el cambio de versiones en entornos productivos, ¿cómo Exacto. lo has gestionado? Pues eso antes se hacía muy manualmente y había que tener mucho cuidado, tenías que migrar máquinas de un host a otro para nivelarlo, ponerlo en modo mantenimiento, poderlo actualizar. Bueno, el proceso era, pues tenía mucha interacción por parte de los administradores y tiempo, lógicamente, Claro. para no parar. Eso ahora, pues con esta solución, pues eso es transparente, que es lo que también buscamos, que sea transparente. Es Efectivamente. decir, básicamente es como el coche de renting, que yo me monto y lo conduzco y ya está. Entonces, Efectivamente. eso Exacto. es buscar facilidad en la administración. Que tiene un coste, lo va a tener, eso es evidente, eso no es gratis. Pero hay que analizar, como bien estáis diciendo, hay que analizar. Has hablado de las actualizaciones y métete ahora con los cambios de hardware también. Efectivamente, eso es muy importante, Cambia que el además... hardware. Que aquí luego cámbiate los hosts, cambia la cabina o cambia, en este caso ya vamos a infraestructura con Cloud Foundation, que es lo que se despliega aquí, que es con nodos con discos duros. Pero claro, pon lo mismo en on-prem, pero ahora cámbialo, actualízalo. En Efectivamente, fin, eso es una de las cosas que tienes Sí. realmente te quitas. no problemas, sino, bueno, sí, problemas al final, porque si yo ahora quiero crecer también, tengo que meter otros hosts que sean lo más parecidos posibles. VMware tiene la ventaja de que puede ser un entorno heterogéneo, pero ya tienes que empezar a aplicar plantillas EVC para que las máquinas puedan migrarse de un host a otro sin que haya problemas a nivel de procesadores. Tienes que tener muchas cosas en cuenta. Y el tiempo de Mientras, provisión, claro, el tema de que lo cuando tengo que quieres hay una pedir, lo necesidad. tengo que configurar, Ujú. todo eso. Mientras que en esta solución yo tengo un portal que digo, necesito un host más. Ya está. Efectivamente. De dónde salga, quién lo aprovisione y demás, a mí me da igual, no me importa. Va a estar Yo ahí, tengo lo me que lo van a quiero cuando lo aprovisionar pido. y va a funcionar. Exacto. Y ya está. Efectivamente. Puedo tardar. Había unos números por ahí en algunas presentaciones y demás, había números de lo que tardabas en aprovisionar un nuevo host y de lo que tardabas desde que un host caía, ahí entraba Hasta que HA y lo... demás, tú te quedas en Ujú. servicio, hasta que se te aprovisionaba uno nuevo, para que Efectivamente. para ti fuera transparente. Y todo estaba por debajo de 10 minutos, o sea, era menos. Con lo cual, eso te da la idea de la potencia que tiene esto, de la facilidad y sobre todo lo que habéis hablado antes, Gabriel y Joaquín, como me decíais a mí, yo sigo viviendo en mi mundo de Yuppie, sigo gestionando mi vCenter, mi cliente de vSphere, Claro. no tengo que cambiar nada, no tengo que Nada. aprenderme nada nuevo. Hay Yo un tema entro Efectivamente. muy y veo mi interesante. clúster, veo todo. Hay un tema muy Dime. interesante que no he querido meter en la presentación, bueno, estaba a punto de meterlo, pero me ha parecido mucho más interesante comentarlo con vosotros. Iba a poner la típica diapositiva de los pasos que debes de seguir para migrar hacia esta solución o hacia la nube en general, ¿no? Eh, Bajo vuestro punto de vista, ¿qué puntos seguiríais o cuáles son los pasos que daríais para valorar la migración y qué complejidades veríais en ese Pues, proceso? si me Y- permite, Juanito, de la parte de Tira. Azure, ¿vale? Y porque lo tenía justo, digo, mira, de la parte de Azure, Microsoft nos lo pone muy sencillo. Hay un assessment especializado para que tú
por ti mismo vayas rellenando una especie de cuestionario, vamos a decirlo así, un assessment de migración basado en el Well Architected Framework, tanto de la parte de Azure como de la parte focalizado en Azure para llevar todo tu data center, ¿vale? Porque esto es data center definido por software realmente. Y lo que hacemos es ese assessment, y ese assessment vamos marcando cómo tengo yo mi infraestructura local, qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué cosas a tener en cuenta, y en base a eso se da. ¿Vale? Ese es el VMware Assessment for Azure VMware Solution. Vale. Y Gaby, ahí siempre... claro, Perdón. es que Gaby ya estamos de la parte de micro, pero precisamente por eso está Juan. Juan, que es el que vive la parte local, ¿qué problemas le ves tú y qué dolores de cabeza le ves a este proceso, Juan? Pues casi te diría que ninguno. Vamos a ver, todo tiene siempre su pequeña parte de, lógicamente, de configuración para que todo sea lo más suave posible. Pero es que realmente tampoco hay un quebrado de cabeza. Como habéis dicho, por parte de Microsoft es sencillo, nos lo pone fácil. Pero es que por parte de VMware también. Efectivamente. Porque tú puedes Para partir, una vez que te doy la oportunidad de descacharrar el juguete, Juan. es que no se rompe. Es que el juguete este tiene la ventaja de que no se rompe. Veréis, Efectivamente. esto se puede adoptar esta solución por varios casos, casos de uso. Eh, Uno de ellos es el que estamos contemplando, es decir, yo quiero migrar, ¿de acuerdo? Puede ser migrar o simplemente yo quiero hibridar, hacer una hibridación Extenderlo, real, correcto. real, pero real. En este caso sería una hibridación real, una extensión, podemos decir. Ujú. Es decir, yo contrato esta solución en Microsoft, Microsoft es acuerdo Microsoft VMware o Broadcom, ahora habrá que decir Broadcom. Eso es otro, No eso es otro sé, webinar. aquí si no el malayo Ese también lo nos... podríamos poner en impulsores. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a hacer, al fin de cuentas, voy a tener VMware en on-prem y VMware en Azure. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo puedo conectarlos además, con lo cual yo puedo hacer un vMotion, yo puedo mover las cargas en caliente desde mi on-prem hacia la cloud. O sea, yo hago la migración, es que la hago. La puedo hacer de forma sencilla. Tan sencilla como pinchar, arrastrar y ya El está. ASIS, Y ya básicamente, sí, está, que sí. lo que hacer masivamente. VMware nos pone una herramienta que es HCX, que nos permite hacer migraciones masivas hacia la cloud, hacia otro vSphere que tengamos desplegado en Azure, que incluso puede ser de versión distinta a la que nosotros tengamos desplegada en on-prem, que es la gran ventaja. O sea, que decir que Claro, por eso te digo que no se rompe el juguete, que es que nos lo ponen fácil. Y efectivamente. luego la otra opción es que adoptemos directamente esta solución en la cloud, o sea, en Azure, quiero decir, simplemente porque no queramos tener nada en on-prem. Somos una startup y queremos pues empezar directamente en cloud para no No, que básicamente invertir. se nos está eh, acabando el tema de contratos o ya nos toque renovación. Entonces, es que entran Eso muchos. es una cosa, exacto, tú has abierto ahí ese melón. Mm, Siempre decimos, parece que decimos el hombre me sale más barato. Sí, sí, claro, y dentro de cuando se te acaben los soportes del hardware, hay que renovar los soportes o renovar el hardware, porque se te queda fuera de soporte. obsoleto. Ahora cámbialo. Ah, Quiero decir que al final tienes una serie de costes que te vienen también periódicamente, que dice, si lo sumas todo, pues a lo mejor no es tanta la diferencia. Si lo comparas a un año, sí, claro, eso está clarísimo. Es como si comparas un coche renting a comprarte tú un coche o tenerte un coche en un año. Pues sí, estás pagando más. Claro, pero hazlo a 10 años, a 5 años. Ya el coste empieza a estar ahí. El valor residual y todo eso, Claro, Claro, al la efectivamente. final es barrera lo que son comentábamos 3 de los costes años. ocultos. Al final, ¿cuánto te cuesta Claro, renovar el hierro para que no esté obsoleto y te dé el hierro, rendimiento que necesitas? licencias. Ojo, Efectivamente. Licencias. Y aquí es compatible. licenciamiento. Tienes que renovar las licencias todos los años. Ahora todos van a un modelo de suscripción, ¿vale? Pero tienes que renovarlo todos los años. Aquí está todo eso incluido. Tú pagas X al mes o X al año, ahí pues eso ya como se contrate y ya está. Y a funcionar. Y además, aquí la Si diferencia, suben pues, precios, te da igual. Que bajan precios, pues también te va a dar igual.
También te va a dar igual. Quiero decir que al Mejor. final Bueno, tienes no te daría tanto igual si Bueno, bajan ahí los no sé ya precios. cómo se actuaría, pero vamos, quiero decir que tienes una tarifa y ya está. O sea, eso es lo que estás pagando, lo Efectivamente. que pagas. Lo contratas siempre hay que hacer los ejercicios a 3 años mínimo, que es donde realmente se va a ver al final ese retorno de inversión, que es lo que estamos viendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay? Al final, pues menor coste de propiedad, que es lo que buscamos, un Gracias a TCO. López y de López al campo. Exacto. Que el TCO sea bajo y que no tengamos inversión realmente. Que quiero cortar porque mi empresa se ha ido a pique, pues corto y punto. No tengo luego un hierro aquí que a ver cómo le doy salida, lo tengo que medio regalar o mal vender o lo que sea. O licencias que no han finalizado su contrato y aquí tengo que seguir pagando. No. Mm, Efectivamente. Entonces, pues Sí, bueno, eso, son cosas aquí que hay que también analizar. hay que analizar con eso. Hay que sentarse con varias partes. Yo pienso que, a ver, yo pienso que y esto ya tanto lo pienso personal y obviamente profesional, ¿no? Pero que en las decisiones importantes que se toman, y esta es una de las que cuando se mueve esto, decisiones importantes, como se suele decir en la vida, se suelen tomar no rápido, sino con un estudio y varias personas implicadas. ¿Por qué? Porque Exacto. básicamente la parte técnica tirará por lo suyo, la parte, vamos a decir, la parte comercial por su parte y la parte administrativa, o mejor dicho, financiera, pues también cada uno. Entonces, el que todos convivan y el explicar los pros, los contras que también puede tener, ¿no? Todo, ver realmente en qué se puede hacer mayor esfuerzo. Como decía Joaquín, esos costes ocultos. Aquellos administradores de la plataforma de VMware o demás podrían también centralizarse, o mejor dicho, focalizarse en aquellas tareas que realmente necesitan esfuerzo, no aquellas tareas que te Que no me quitan esfuerzo. veía. Eso es lo más importante. Y Mm. perdona que te Claro. interrumpa. No, Es no, decir, no. en muchas compañías los administradores son apagafuegos, o somos Efectivamente. apagafuegos, o hemos sido apagafuegos. Es decir, que muchas veces cuando esto se comenta y hay procesos de automatización y cosas así, dicen, ay, van a sobrar los administradores. No, no No, es así. Sino el administrador ahora va a hacer el trabajo que realmente tiene que hacer, que es optimización, es monitorizar, optimizar y hacer que todo vaya bien y mejor. No estar efectivamente. apagando fuegos, no estar diciendo, joder, ahora me he quedado sin espacio, ahora corriendo a ver de dónde saco más espacio, la cabina ya no puede crecer más, me prestan una de no sé dónde, mientras intento que me aprueben la compra de una. Que ahí viene luego todo el proceso de no Efectivamente. te la apruebo, esto es muy caro, esto es no sé qué, para qué la quieres, todo eso que ya conocemos que sucede siempre. Entonces, todo Eso esto es. te quita eso. Entonces, el administrador ya se puede sentar y decir, bueno, ahora ya podemos optimizar, ya puedo ver si mis máquinas van bien. Oye, Puedo abrirme ahora se me ha ido, he estado hablando esta mañana de la herramienta esa de la monitorización Sí, y, y y además se me ha vienes de ido una el sesión nombre de ahora, se me VMware. ha ido ahora el nombre, me cachis la más. El pero Operations. Y empezar a ver, y hacer escenarios what if, y empezar a ver, digo, bueno, pues ahora sí, ¿para cuánto tiempo tengo con lo que yo voy creciendo y ejecutando ahora? ¿Tengo recursos para cuánto tiempo? Te dice, pues para 2 años, para un mes, lo que efectivamente, sea. Entonces ya realmente te puedes ir administrar. planificando, administrar de verdad. Efectivamente, que es el core de esta solución. Yo creo que esta de Exacto. las miles que hay, una de estas es la que más administración realmente necesita Eso para es, ser eficiente, porque eso es. Y ese cambian, es el coste oculto que no se tiene nunca en cuenta. El tiempo, efectivamente. lo que te cuestan los administradores Mm, y los operadores para mantener la infraestructura. ujú. Sí, Claro, y además es una de las cosas que comenta la PPT, creo que es una de las ventajas más interesantes, y es que me puedo llevar así, es como tal cual está, me lo puedo llevar, y como voy a quitarme una capa de administración tan grande, una vez ya lo tengo en la nube, puedo dedicar ese personal y el tiempo de ese personal que ya no está perdiendo tiempo con esas labores a optimizar el flujo de trabajo, Exacto. etcétera, etcétera, todo este tipo de mejoras dentro, incluso con las propias herramientas de Azure. sí, Correcto. Sí, sí, porque eso, evidentemente, como ha comentado antes, los dos lo habéis comentado, esto va más allá. O sea, esta solución está pensada no solo para que sea VMware dentro de Azure y ya. No, está preparada para que efectivamente. se integre con los servicios que proporciona Nativos. Azure Ujú. también. O sea, sí, entonces pueden expandirse más.
Y puedes Yo creo darles que, además a esos administradores un reto adicional. efectivamente, yo creo que de hecho de una de las cosas o los pasos quizás es esa extensión, ¿no? Normalmente, hoy en día, nadie tiene las mismas cosas todas sus cosas en un único lugar, ¿no? Y lo hemos visto, somos diferentes clouders, diferentes providers, diferentes entornos de virtualización y demás. Y aquí volvemos al core. Es decir, si yo estoy cómodo en mi CPD y tengo 5 años, pero bueno, justo lo que decía Juan. Es decir, yo estoy cómodo manejando, voy a hacer mis tareas administrativas, vale, pero si tengo capacidad o tengo algo, tengo que empezar a administrar o prever aquello que va a pasar más allá. ¿Cómo lo puedo hacer? Oye, pues con una extensión. ¿Por qué? Se me acaba el contrato, renovación de licencias o lo que es más importante lo que has dicho tú, Joaquín, ese hierro, ¿vale? Esa infraestructura, ese hardware, hay que renovarlo. Fijaros, ahora estamos en una época, mejor dicho, que estamos mucho hablando de IA. El procesador del mes pasado ya no te vale ahora. O el del año pasado. O sea, son Sí, cosas que hay que efectivamente. tener muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y ya no tanto para infraestructura, sino para usuario, vamos a decir, final o host. ¿Qué es lo que quiero decir? Que básicamente aquí también puedes ir demostrando por qué dentro de, bueno, realmente es AVS, ¿no? La solución Azure VM se la suele conocer como las siglas AVS, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a ti, primero, te permiten diferentes SKUs. Segundo, que como bien he dicho, la infraestructura ya subyacente nos es indiferente. Podemos balancear nosotros con ese SKU y todos, hay que decir, va a estar eso en la clusterización, con lo cual todo el almacenamiento, toda esa infraestructura se va balanceando de manera automática y replicando, que también a nivel de región y tengo más regiones, porque luego es otra cosa. Yo podré tener mi data center, pero vale, ¿cuánto me cuesta un data center? Pero ¿cuánto me cuesta esa replicación del otro data center para tener alta disponibilidad? ¿Dónde lo voy a localizar? O sea, ¿dónde voy a desplegar? ¿Vale? Entonces, todo eso hay que tener realmente en cuenta, ¿vale? Cuando hablamos de este tipo de soluciones de la rapidez. Primeramente se habla de la rapidez, la eficacia, ¿vale? Vamos a decirlo así, y sobre todo las capacidades que me da a mí y responsabilidades que me quita. Correcto. Lo podrías decir mejor. Pero sí. Bueno, lo podríamos decir mejor, pero no le vamos a quitar mérito, ¿verdad, Juan? Efectivamente, por favor. Así que nada. Bueno, chicos, es hora de ir cerrando la sesión. No sé si queréis comentar algún punto final, algún comentario de último momento. No. No, porque esto daría para todo muy mucho bien, ¿no? más. También sería interesante No. pues, que Agradecer los a la gente que nos... asistentes, eso es, y que si tienen alguna pregunta y eso. Es que somos tan buenos oradores que no nos hace falta poner la guinda ya. La sesión es la guinda. Sí, no, agradecer a la gente que se ha unido, oye, y que eso, que estamos aquí abiertos a cualquier duda o consulta, y bueno, pues está ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, don Juan Arpón. Un placer contar con tu presencia en esta sesión. Nada, el placer es mío, ya lo sabes, Joaquín. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer también tener a un arquitecto del COE disponible para estas sesiones. Espero que hagamos más colaboraciones que son muy interesantes. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, obviamente un placer estar contigo y con Juan, obviamente, aquí el experto. Siempre algo que aprender. Siempre aprendemos cosas todos. Sí. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han dedicado su tiempo en este ratito de esta mañana. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Buen fin de. Hasta luego. Chao. Hasta luego.